a canal de YouTube de Raso en aragonés. A la fin en escuchetes ya hemos tornado de vacanzas, que ya he visto que metí por las redes sociales, que hemos estado por ver el puesto de Aragón, por di fuera de Aragón, por Asturias, por Galicia, y ya una otra vegada ya soy en Zaragoza y pues continuamos con los vídeos. Y claro, como somos en estiu en cara, quería hacer pues un vídeo especial. Aquí en Aragón ya sabes que no tenemos mar, pero en cara que no tengamos, pues yo estaba en el puesto que sí que entienden. Y quería hacer una receta una mica pues marinera. Y he pensado, ¿qué puedo hacer que siga marinero y que siga vegano? Y he pensado en hacer una fideuá marinera. Y como ye vegana, que no tiene gara ingrediente de origen animal, pues lo que íbamos a hacer es hacerla con algas marinas, que eso son plantas de mar. Así es que, si queréis, íbamos a ver cómo se fa. Para esta receta nos fa falta 300 gramos de fideus, un pimiento rollo, un pimiento verde, 2 dientes d'allo, una cebolla, alga nori y sazonador de paella. Pillamos la alga nori y la tallamos con una estisera en trocets chicorrons y la disamos mientras 20 minutos embullidas en un bol con agua, así mientras íbamos haciendo la resta de cosas. Principiamos haciendo o sofrito. Lo que hacemos en primeras es hacer calentar aceite en una olla bien grande y citamos los ingredientes: o pimiento rollo, o pimiento verde, os camparols, a cebolla, y le citamos también una miqueta de sal y, si nos agana, también pimienta. Y lo hacemos freír. Y cuando ya siga feito, principiaremos o bien paso. Reservamos o sofrito y hacemos calentar aceite en una sartén. De hacer freír os fideus en crudo como se fa con una fideuá normal. Y primero hacemos freír allo y después chitamos los fideus. Una vegada que sigan una miqueta cremaret, ya los podemos sacar de la sartén. Y chitamos también las algas, de hacerlo freír todo junto. Chitamos os fideus en la olla en la que tenemos o sofrito. Lo rechiramos todo muy bien y chitamos la agua que teníamos feita con las algas, la chitamos para hacer bullir estos fideus y después china chana miraremos si hemos de chitar una miqueta más. Eso se fa a huello, no se sabe pues cuánto, pues íbamos chitando pues como una paella. En primeras buena coseta de agua y cuando siga bulliendo y china chana chupe el agua, pues chitamos una miqueta más hasta que no se quede isuto. Y eso ya lo veremos cuando lo sigamos haciendo. Y ya veré que así de camino en 10 minutos o 6 minutos se fa, porque esto es como hacer pasta, pues en
7 o 10 minutos ya son feitos pues nuestros fideus de nuestra fideuá marinera. Ja veieu que ha estat facilísimo fer esta fideuá marinera, que si la tastat veureu que tiene sabor a mar, encara que no tenga garra animal ni cosa, sabe a mar, y pues una coseta pues de verano, ta impresionar a la gent, a que digan, oye, pues es verdad que se pueden hacer muchas cosas veganas sencillas y sanas. Y si queréis, encara que no lo hemos feito esta vegada, lo podéis acompañar de veganesa o alioli, porque tenéis en otros vídeos de escuchetes como fer veganesa o esa mena de salsas, o con la salsa que queráis. Lo digo porque por un regular a fideuá marinera o el arroz marinero se acompaña pues de alioli, así es que esta es una otra opción. Y como siempre, para continuar con los costumbres de escuchetes, queremos hacer a frase feita. Y esta vegada hemos trigado la de dale ordi a macho que te calciará. Y eso es como una frase en castellano de que si le das confianza a bella persona, después te fará bella cosa mala. No es siempre eso, ¿no? Pero es lo que quiere decir. Y cosa más, esperamos que nos veamos más a so ben ahora que ya ha rematado el estiu. Bueno, encara no ha rematado, pero ya nosotros hemos tornado, así es que nos veamos bien luego. Au, beset, que pases buena semana.